Buenas imparables, soy el pastor Brian Charay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 7 al 8, parte 2, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces somos cabeza dura y queremos ir en contra de tu voluntad. Pero ayúdanos hoy a entender que si es contrario a tu voluntad, no es por ahí. Será difícil, lo será, porque hay que someter el orgullo y ser más humildes. Pero ayúdanos hoy a entender esto en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te pregunto, ¿has estado en la situación donde sabes cuál es la voluntad de Dios, pero de igual manera tomas decisiones confiando en lo que a ti te parece correcto? Por un momento puede parecer que todo está bien, que es la mejor decisión, que no habrá consecuencias y esto es lo que pensaba el rey Acaz de Judá, que ante la amenaza de Siria e Israel confió en Asiria antes que en Dios y ante sus ojos parecía la mejor decisión hasta que ya no lo es. Contexto. El pueblo de Dios se había dividido en Israel al norte, Judá al sur. Y el mensaje del libro de Isaías es Dios hablándole al pueblo de Judá, cuyo rey era Acaz en este momento. Este rey estaba siendo amenazado por el rey de Israel, que había hecho una alianza con el rey de Siria para atacarlo y así poder vencer a Asiria, que era el reino más poderoso del momento del Antiguo Oriente. Esta amenaza para Acaz era como un volcán en plena erupción, pero Dios le dice tranqui, no son más que 2 cabos de tizón, 2 brasas, 2 carbones humeantes. Yo estoy contigo. Y esto intenta decirle de varias maneras cuáles serían las consecuencias de hacer una alianza con Asiria. Se lo dice muchas veces, de muchas formas. Isaías 7, 17 al 20 dice: Dios mandará contra Judá al rey de Asiria. Él atacará a la familia del rey y a todo su pueblo. Sucederán cosas muy terribles, cosas que no se habían visto desde que el reino de Israel se separó del reino de Judá. Cuando llegue ese día, Dios llamará a los ejércitos egipcios, quienes vendrán como moscas, y a los ejércitos asirios, quienes vendrán como abejas. Todos ellos vendrán a ocupar las cuevas y los valles, los matorrales llenos de espinas y los sitios donde toma agua el ganado. Cuando llegue ese día, el rey de Asiria castigará a Judá y la humillará por completo. Isaías 8, 1 al 4, Dios, por medio del nombre Maher Salal Hasbaz, hijo de Isaías, le vuelve a explicar al rey Acaz que no necesitaba de Asiria para librarse del rey de Israel y del rey de Siria, que estas 2 naciones ya iban a caer. Pero me quiero centrar aquí en la tercera, Isaías 8, 6 al 8, donde le dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corre mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Notaste el contraste que marca Dios en estos versículos? Por un lado, tenemos a Dios como aguas del estanque de Siloé, mencionaba ahí el versículo 6. Y por otro lado, a Asiria como el río Éufrates, decía el versículo 7. A este río hace referencia cuando dice aguas de ríos. Por eso otras versiones más actuales directamente ya lo traducen como Éufrates. Ahora, quiero que pienses en Judá como una semilla bajo tierra, la cual debe echar raíces para luego ser un árbol que da mucho fruto y ser de bendición para los que la rodean. ¿Estamos bien? Entonces tenemos Dios, Siloé, Asiria, Éufrates, Judá, semilla. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Con esto en mente, Jerusalén no tenía una fuente de agua propia. La ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Fuera de la ciudad había una fuente de agua, conocida como la fuente de Gihón. Pero era peligroso valerse de esta fuente fuera de la muralla. ¿Por qué? Porque los hacía presa fácil para el enemigo. Entonces, ¿qué hicieron? Se construyó un acueducto, una especie de canal,
en el que se conectaba a la fuente de Gihón con la ciudad para mantenerla alimentada, y este canal desembocaba en el estanque de Siloé para el uso del pueblo. Esto nos permite entender mejor por qué Dios usa esta imagen. Porque las aguas de Siloé son aguas tranquilas, aguas seguras, aguas dentro de la muralla que los protegían de los enemigos. Su dependencia de estas aguas era lo que le daba vida al pueblo, y estas aguas siempre estaban conectadas a la fuente de Gihón, por lo que nunca le faltaría nada. Y eso es lo que Dios le ofrecía al pueblo. Les estaba diciendo: hey, conmigo están tranquilos, están seguros, no tienen que temer de los enemigos, de las amenazas, de los problemas. Si dependen de mí, yo me encargaré de que vivan, porque yo soy la fuente. Y si entienden esto, nunca les faltará nada. Pero para eso, el rey Acaz y todo el pueblo de Judá debían moverse en dirección del milagro. Por otro lado está Asiria, a la cual se compara con el río Éufrates. Pero fíjate que el versículo 7 no es que menciona solamente el río Éufrates, sino que dice como cuando se inunda el río Éufrates y el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. ¿Por qué? Contexto. El río Éufrates atraviesa en su mayoría zonas áridas y desiertas de lo que ahora es Turquía, Siria e Irak, y cuenta con una longitud de más de 2.200 kilómetros, es enorme, y tiene un caudal, o sea, una cantidad de agua que circula por el río, promedio de 356 metros cúbicos por segundo, que puede llegar a 830 en la parte de Siria. El problema es que cuando este río se inunda, como menciona el versículo, pasa de un promedio de 356 metros cúbicos por segundo de cantidad de agua a 5.200, casi 15 veces más cantidad de agua. Y es por eso que leíamos que el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Y esa es una perfecta descripción del poder asirio. Al rey asirio no le importaba Judá, no le importaba Acaz, no le importaba nada. Él iba y consumía todo lo que estaba a su paso, por eso era el mayor imperio del momento, al que todos tenían miedo. Ahora, te pregunto, para que la semilla eche raíces, germine y se convierta en un árbol que da fruto, ¿le conviene estar plantada cerca de aguas como la de Siloé o como las del río Éufrates cuando está inundado? La respuesta no es muy difícil, ¿cierto? Pero a pesar de esto, el rey Acaz decidió confiar en lo que él creía que era correcto y no en la voluntad de Dios. Por un momento pareció la decisión correcta hasta que no lo fue. Como el río Éufrates que inunda y desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino, así hizo Asiria con Judá. Segunda de Crónicas 28, 20 al 25, nos cuenta diciendo que el rey de Asiria, lejos de apoyarlo, también lo atacó y lo puso en una situación aún más difícil. Además, Acaz llegó al extremo de presentarle sacrificios a los dioses falsos de Damasco, pues pensaba que si esos dioses habían ayudado a los reyes de Siria a vencerlo, también lo ayudarían a él si los adoraba. Pero eso, en vez de ayudarlo, provocó su ruina y la de todo el reino. Dios se enojó muchísimo con Acaz, porque había destrozado los utensilios del templo de Dios y había mandado a cerrar las puertas del templo. También había construido altares en todas las esquinas de Jerusalén y en las colinas de Judá para adorar a dioses falsos. Si somos sinceros, es fácil señalar, criticar, juzgar al rey Acaz, pero ¿cuántas veces no actuamos igual? Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero de igual manera tomamos decisiones confiando en lo que a nosotros nos parece correcto, ¿o no? Por un momento puede parecer que está todo bien, que es la mejor decisión, que no habrá consecuencias. Esto es lo que pensaba el rey Acaz de Judá, que ante la amenaza de Siria e Israel confió en Asiria antes que en Dios, y ante sus ojos parecía la mejor decisión, hasta que ya no lo es. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que a ti y a mí nos parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, nos lleva a la tumba. ¿Has estado o estás en esta situación? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué consecuencias estás enfrentando como resultado de tu decisión contraria a la voluntad de Dios? La buena noticia es que, como dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Por eso si volvemos a Isaías 8, luego de su advertencia de lo que sucedería con el rey de Asiria que vimos que finalmente pasó, Dios no termina ahí, sino que en los versículos 8 y 9 nos muestra su fidelidad cuando dice: escuchen esto, naciones lejanas, de nada sirve que se preparen para la guerra. Aunque se armen hasta los dientes, quedarán aterrorizados y destruidos. De nada servirán sus planes, pues yo los haré fracasar. Aunque llamen a la batalla, nadie les hará caso, porque yo cuido de mi hijo. Y ahí está el mensaje de Dios para ti y para cada uno de nosotros hoy. A pesar de que Dios es un padre que te crió y te engrandeció, y tú te rebelaste contra Él y lo despreciaste con tu desobediencia, con tu pecado, Él te dice: sigue siendo mi hijo. Sigo queriendo cuidar de ti porque te amo. Porque aunque no elegimos las aguas de Siloé y confiamos en Dios, sino que fuimos inundados por el río Éufrates, es en ese punto más bajo de tu vida, en ese pecado que piensas que no merece ser perdonado, en ese pasado que es indigno de ser olvidado, en ese momento vulnerable, ese momento de debilidad, ese momento donde estás derrotado, ese momento donde ya no quieres luchar, ese momento donde quieres tirar la toalla y simplemente dejarte llevar porque tu mundo está inundado y ya no puedes respirar, donde Dios hoy te dice: yo estoy contigo. Eres una semilla que al estar plantada tienes el potencial de ser un árbol y luego transformarte en un bosque que con su fruto llenará la tierra para la gloria de Dios. Pero el río Éufrates del pecado te inundó e hizo que te quedes siendo solo una semilla, porque te enterró y no puedes dar fruto. A pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía estaba dispuesto a salvarlo. Y lo mismo quiere hacer contigo cuando fallas y caes. Así que hoy, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, puedes ir a Él, porque Dios está contigo. Y la próxima, si es contrario a la voluntad de Dios, recuerda, no es por ahí. No seas cabeza dura y luego andes culpando a Dios de lo que tú mismo te buscaste. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, somos igual que Acaz, Aunque queramos negarlo, somos igual que Acaz. ¿Cuántas veces elegimos nuestra voluntad por sobre la tuya? A corto plazo parece la mejor decisión. Parece la salida, la escapatoria, la respuesta, pero ayúdanos a confiar en tu voluntad. Aunque en ese momento no parezca lo mejor, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, que sepamos que es la mejor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y gracias porque estás con nosotros a pesar de nuestras malas decisiones. Gracias porque nos permites responsabilizarnos por nuestros actos, pero a la vez dices: dame la mano, atravesemos esto juntos. Que podamos, Dios, someternos a tu voluntad y poder siempre, siempre, siempre seguirte a ti antes que a nosotros. ¿Será difícil? Cada día será una lucha, pero ahí es donde está el crecimiento, la dependencia. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.